La noche ilustrada. Episodio 1. La ilustración. Primera parte. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema interesante antes de dormir. Para los primeros episodios, hemos elegido un artículo en la Enciclopedia Libre que tiene que ver con el nombre de este podcast, la ilustración. Sin más preámbulos. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. La Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado fueron algunos de sus efectos más drásticos. El siglo XVIII es conocido, por estos motivos, como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Las ideas desarrolladas durante esta época estuvieron enfocadas en conceptos como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje. Entre las ideas que tuvieron su origen o mayor auge durante la Ilustración, se incluyen ideales políticos como la ley natural, la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado. Existió también una ilustración española e hispanoamericana, la de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, aunque más científica y humanística que política. La Ilustración fue precedida y se solapa con la Revolución Científica y la obra de Johannes Kepler, Galileo Galilei, Francis Bacon, Pierre Gassendi e Isaac Newton, entre otros, así como con la filosofía racionalista de Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz y John Locke. Algunos sitúan el inicio de la Ilustración en la publicación del Discurso del Método de René Descartes en 1637. Con su método de dudar sistemáticamente de todo, a menos que haya una razón bien fundada para aceptarlo, y que incluye su famosa sentencia, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Otros citan la publicación de los Principia Mathematica de Isaac Newton en 1687. Como la culminación de la revolución científica y el comienzo de la Ilustración. Los historiadores europeos, especialmente los franceses, tradicionalmente databan su comienzo con la muerte de Luis XIV de Francia en 1715 y su final con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. En la actualidad, muchos historiadores sitúan el final de la Ilustración a principios del siglo XIX, siendo el año más tardío propuesto el de la muerte de Immanuel Kant en 1804. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se expandió también a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como en libros, periódicos, reuniones o en cafés en las grandes ciudades continentales y británicas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de discutir y debatir acerca de la ciencia, política, economía, sociología, leyes, filosofía y literatura. La Ilustración fue marcada por su enfoque en el método científico y en el reduccionismo.
el dividir problemas y sistemas en sus componentes al momento de encontrar una solución y o entender mejor cómo funciona el sistema o problema. Los filósofos y científicos de la época difundieron ampliamente sus ideas a través de reuniones en academias científicas, logias masónicas, salones literarios, cafés y en libros impresos, revistas y panfletos. En Francia, financiados en su mayor parte por la Ferme General, como fue el caso de Helvetius, o por la especulación, como el comercio triangular y el relacionado comercio de esclavos. Estos intelectuales, que se reunían en salones, como el del barón de Holbach, en logias, como la de Neufsers, y en torno al proyecto de traducir la Ciclopaedia de Ephraim Chambers, lo que les llevó a ser llamados los enciclopedistas, publicaron un gran número de ensayos, gacetas, panfletos, novelas y obras de teatro. Mantuvieron correspondencia con las cortes protestantes de Europa para formar la República de las Letras. Las ideas de la Ilustración socavaban la autoridad de la monarquía y del clero, y allanaron el camino para las revoluciones políticas de los siglos XVIII y XIX. Diversos movimientos del siglo XIX, como el liberalismo, el socialismo y el neoclasicismo, remontan su herencia intelectual a la Ilustración. Las doctrinas centrales de la Ilustración eran la libertad individual, el gobierno representativo, el imperio de la ley y la libertad de culto, en contraste con la monarquía absoluta, o los estados unipartidistas y la persecución religiosa de confesiones distintas de las establecidas formalmente y a menudo controladas directamente por el Estado. En cambio, otras corrientes intelectuales incluían argumentos a favor del anticristianismo, el deísmo e incluso el ateísmo, acompañados de demandas a favor de estados laicos, prohibiciones de la educación religiosa, supresión de monasterios, supresión de los jesuitas y la expulsión de órdenes religiosas. La crítica contemporánea, en particular de tales conceptos antirreligiosos, ha sido bautizada desde entonces por Isaiah Berlin como la contrailustración. El debate sobre la Ilustración como proceso de pensamiento ha continuado hasta nuestros días. Críticas al énfasis en el racionalismo de la Ilustración surgieron en torno a 1750 entre los propios filósofos de la Ilustración y luego en movimientos artísticos como el romanticismo, pero también en el contexto del escepticismo y el conservadurismo político surgidos a principios del siglo XIX. Desde 1945, la Ilustración europea también se ha interpretado como un proyecto incompleto y ambivalente a la vista de sus consecuencias tardías, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt. Más recientemente, la Ilustración también se ha visto como un proceso incompleto de emancipación social que debe continuar en el siglo XXI, por ejemplo, por parte de la Fundación Giordano Bruno en Alemania. Los supuestos de la Ilustración están en el centro de las críticas de teóricos posmodernos, mientras que la mayoría de académicos en las humanidades y en las ciencias sociales siguen considerándose enraizados en la modernidad y se refieren positivamente a las ideas de la Ilustración. Sitúan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de diciembre de 1948 en la tradición de la Ilustración. Definición del término. La Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. La Ilustración, Lumières en francés, Enlightenment en inglés, Iluminismo en italiano, Aufklärung en alemán, en frase de uno de sus más importantes representantes, D'Alembert, lo discutió, analizó y agitó todo,
desde las ciencias profanas a los fundamentos de la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos del comercio, desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos, desde la ley natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones, en una palabra, desde las cuestiones que más nos atañen a las que nos interesan más débilmente. Esto mismo nos indica que, más que el contenido mismo de sus doctrinas, lo original del movimiento fue la forma de pensamiento y valoración. Según las interpretaciones marxistas, entre cuyas opciones se encuentra la de Lucien Goldman, la Ilustración puede ser definida como una etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués. Como tal, insertaría su filiación doctrinal en el Renacimiento, y especialmente en las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII, de Descartes a Locke, pasando por Bacon, Bayle, Galileo, Grocio, Hobbes, Leibniz, Newton, Spinoza o los libertinos, y basa su posibilidad sociológica de desarrollo en las revoluciones políticas neerlandesa e inglesa, en el empuje de la burguesía y en las transformaciones económicas en gestación, apoyadas en una coyuntura en alza, que desembocarán en la Revolución Francesa. Contexto histórico. Los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en explorar los poderes y usos de la razón. Los romanos adoptaron y preservaron gran parte de la cultura griega, incluidas en particular las ideas de un orden natural racional y la ley natural. Sin embargo, en medio de la agitación del Imperio Romano, surgió una nueva preocupación por la salvación personal y se allanó el camino para el triunfo de la religión cristiana. Los pensadores cristianos gradualmente encontraron usos para su herencia grecorromana. El sistema de pensamiento conocido como escolasticismo, que culminó en la obra de Tomás de Aquino, resucitó la razón como una herramienta de comprensión. En la obra de Tomás de Aquino se brindaba el método para obtener esa verdad que era determinable solo por la razón, y en tanto que la revelación cristiana contenía una verdad superior, Tomás ubicaba a la ley natural, que era evidente para la razón como subordinada a la ley eterna y la ley divina, pero sin entrar en conflicto con ellas. El edificio intelectual y político del cristianismo, aparentemente inexpugnable en la Edad Media, cayó a su vez ante ataques del humanismo, el Renacimiento y la Reforma protestante. El humanismo dio paso a la ciencia experimental de Francis Bacon, Nicolás Copérnico y Galileo, así como a las investigaciones matemáticas de René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz e Isaac Newton. El Renacimiento redescubrió gran parte de la cultura clásica y revivió la noción de que los seres humanos eran seres creativos, mientras que la Reforma desafió la autoridad monolítica de la Iglesia Católica. Para Martín Lutero, como para Bacon o Descartes, el camino hacia la verdad estaba en la aplicación de la razón humana. Contra el teocentrismo medieval, desde el antropocentrismo renacentista de la Reforma, cada hombre tenía derecho a ser su propio sacerdote y tener una relación personal o cristocéntrica con Dios, y para ello debían poder leer las Escrituras en su lengua propia, por lo que la instrucción se generalizó al menos en el norte de Europa. De ello dependía nada menos que la salvación. Tanto el Renacimiento como la Reforma protestante fueron menos movimientos en pro de la libertad intelectual que cambios de autoridad, pero, en tanto apelaban a autoridades diferentes, contribuyeron a la ruptura de la uniforme comunidad de pensamiento. La autoridad recibida, ya fuera la de Ptolomeo en las ciencias o la de la Iglesia en asuntos espirituales, debía estar sujeta al examen de mentes libres. El término ilustración se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico. Existen precedentes e incluso una propia ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, como inmediatamente después en Alemania.
Si bien en su vertiente política el movimiento se considera originalmente francés, por otra parte, la Ilustración francesa tuvo una expresión estética denominada neoclasicismo, a diferencia de la alemana, prototípicamente Lessing, que se alejaba por completo de esta y la despreciaba. Desde Francia se expandió un tipo de ilustración sociopolítica por toda Europa y América, renovando especialmente los criterios políticos y sociales. La estética como disciplina es una de las grandes invenciones dieciochistas, inglesa, Francis Hutcheson y los empiristas, y sobre todo alemana, especialmente a partir de Alexander Gottlieb Baumgarten. Siglo XVII. La era de la razón. Este objetivo de la era de la razón, que estaba construido sobre axiomas, alcanzó su madurez con la ética de Baruch Spinoza, que exponía una visión panteísta del universo donde Dios y la naturaleza eran uno, en la línea de la expresión bíblica. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta idea se convirtió en el fundamento para la Ilustración, desde Isaac Newton hasta Thomas Jefferson. La Ilustración estaba influida en muchos sentidos por las ideas de Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, Galileo Galilei y otros filósofos del período anterior. El pensamiento europeo atravesaba por una ola de cambios, ejemplificados por la filosofía natural de Sir Isaac Newton, un matemático y físico brillante. Las ideas de Newton, que combinaban su habilidad de fusionar las pruebas axiomáticas con las observaciones físicas en sistemas coherentes de predicciones verificables, proporcionaron el sentido de la mayor parte de lo que sobrevendría en el siglo posterior, tras la publicación de sus Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pero Newton no estaba solo en su revolución sistemática pensadora, sino que era simplemente el más famoso y visible de sus ejemplos. Las ideas de leyes uniformes para los fenómenos naturales se reflejaron en una mayor sistematización de una variedad de estudios. Según muchos historiadores, los límites de la Ilustración han alcanzado la mayor parte del siglo XVI, aunque otros prefieren llamar a esta época la era de la razón. Ambos períodos se encuentran en cualquier caso unidos y emparentados, e incluso es igualmente aceptable hablar de ambos períodos como de uno solo. A lo largo del siglo XVI y siglo XVII, Europa se encontraba envuelta en guerras de religión. Cuando la situación política se estabilizó tras la Paz de Westfalia, acuerdo entre católicos y protestantes, 1648, y el final de la Guerra Civil en Inglaterra, existía un ambiente de agitación que tendía a centrar las nociones de fe y misticismo en las revelaciones divinas, captadas de forma individual como la fuente principal de conocimiento y sabiduría. En lugar de esto, la era de la razón trató entonces de establecer una filosofía basada en el axioma y el absolutismo como bases para el conocimiento y la estabilidad. Siglo XVIII. El inicio de las revoluciones. El siglo XVIII constituye, en general, una época de progreso de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia. Fue un período de enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía. Si bien se mantuvieron los derechos tradicionales de los órdenes privilegiados dentro del sistema monárquico absolutista. Sin embargo, la historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas. La primera supone una continuidad del antiguo régimen hasta la década de 1770, y la segunda, de cambios profundos, culmina con la Revolución estadounidense, la Revolución francesa y Revolución industrial en Inglaterra. Esta corriente abogaba por la razón como la forma de establecer un sistema autoritario ético. Entre 1751 y 1765 se publicó en Francia la primera Enciclopédie de Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert,
que pretendía recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. En su redacción colaboraron otros pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Por lo demás, existen lados oscuros en la ilustración enciclopedista francesa. De una parte, aquello que se refiere a ciertos aspectos plagiarios en la realización de la enciclopedia como proyecto intelectual y las circunstancias confusas que la rodearon. De otra, el extremado y gratuito proceso sanguinario a que innecesariamente condujo, razón esta que llevó a Friedrich Schiller a rechazar la Carta de Ciudadano de París y elaborar una teoría de la revolución sin violencia. Los líderes intelectuales del movimiento enciclopedista se consideraban a sí mismos la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad y tiranía-despotismo, periodo que ellos creían iniciado durante la llamada Edad Oscura. Este movimiento trajo consigo el marco intelectual en el que se produciría la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo. Frente a la dominante música del barroco europea, las artes en Francia responderán al movimiento neoclásico y rococó, otro destacado movimiento filosófico del siglo XVIII, íntimamente relacionado con la Ilustración. Se caracterizaba por centrar su interés en la fe y la piedad. Sus partidarios trataban de usar el racionalismo como vía para demostrar la existencia de un ser supremo. En este período, la fe y la piedad eran parte integral en la exploración de la filosofía natural y la ética, además de las teorías políticas del momento. Sin embargo, prominentes filósofos ilustrados como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron y criticaron la misma existencia de instituciones como la Iglesia y el absolutismo del Estado. Cuando se desengañaron del llamado despotismo ilustrado, la Ilustración se transformó en liberalismo y el reformismo frustrado desembocó en la Revolución. El siglo XVIII vio también el continuo auge de las ideas empíricas en la filosofía, ideas que eran aplicadas a la política económica, al gobierno y a ciencias como la física, la química y la biología. En la historia nada es casual. Un hecho es la consecuencia inevitable de otros que lo precedieron. La Revolución Francesa, si bien tuvo otras causas, no hubiera sido posible sin la presencia del iluminismo que, poniendo luz sobre el oscurantismo de la Edad Media, se alejó de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus acontecimientos, para hacerlos a la luz de la razón. El iluminismo tampoco hubiera existido de no haberlo precedido un debilitamiento del poder de la Iglesia a causa de la Reforma protestante que dividió al mundo cristiano, y del humanismo, movimiento filosófico que centró en el hombre el objeto de las preocupaciones terrenales, quitando a la religión ese privilegio y desechando el teocentrismo. Contexto social, difusión y pensamiento. Ya se ha dicho que, socialmente, la Ilustración se halla inscrita en el ámbito de la burguesía ascendente, pero sus animadores no fueron ni todas las capas burguesas, ni solamente estas. Por un lado, tuvo sus adversarios en determinados sectores de la alta burguesía comercial, como por ejemplo, el dedicado al tráfico negrero, y por otra parte, ciertos elementos del bajo clero o de la nobleza cortesana, caso del conde de Aranda en España, o de los Arkenson en Francia, e incluso el propio aparato estatal de despotismo ilustrado, Federico II, Catalina II, José II, la apoyaron, aunque, en este último caso, en sus manifestaciones más tímidas y, muchas veces, como simple arma de política internacional. Los medios de que se valió el movimiento para su difusión fueron múltiples, entre otros, las sociedades secretas, como la masonería, pero, en primer lugar,
Hay que señalar las sociedades de pensamiento específicas de la época, como los Amigos del País en España, o conocidas ya antes, pero potenciadas ahora, como las academias y los salones, estos en muchas ocasiones regidos por femmes de lettres, como el influyente salón de los que Napoleón llamó ideólogos o sociedad de Auteuil. Otros vehículos de enorme importancia fueron la prensa periódica y la internacionalización de las ediciones. Por otra parte, la independencia económica del profesional de las letras, antes sujeto al mecenazgo, dio mayor autonomía a su pensamiento, aunque existieron diversas tendencias entre los ilustrados, que, a veces, dieron lugar a largas polémicas entre ellos, por ejemplo, en torno a problemas de la propiedad, que enfrentó a fisiócratas y utópicos, y a enemistades duraderas, como la de Diderot-Rousseau. Reconocieron también una línea maestra común que los hizo solidarios en su lucha. Su arma es la razón, desprovista de contenido preestablecido y convertida en un seguro instrumento de búsqueda, cuyo poder no consiste en poseer, sino en adquirir. Libido siendi. Con ella luchan contra la superstición las formas religiosas tradicionales y reveladas, llegando al deísmo o al ateísmo, al argumento de autoridad y las estructuras políticas y sociales anquilosadas, intentando eliminar cualquier elemento de misterio, extrañeza o milagro. Es, por lo tanto, una ideología antropocéntrica. Pope diría que el estudio propio del género humano es el hombre, llena de un optimismo activo frente al futuro, porque cree en el progreso conseguido a través de la razón, en la posibilidad de instaurar la felicidad en la tierra y de mejorar a los hombres, de por sí buenos. Rousseau, en este sentido, es un movimiento entusiasta, basado no en un frío racionalismo, sino convencido de que la sensibilidad, como aptitud para la emoción, es una potenciadora de la razón, si viene guiada por la experiencia. A medida que el espíritu adquiere más luces, el corazón adquiere más sensibilidad. Se lee en la Enciclopédie. Al mismo tiempo, la Ilustración, forma de pensamiento de una economía de intercambio basada en el contrato comercial, tiene como rasgos distintivos el individualismo, el igualitarismo formal, el universalismo justnaturalista, la tolerancia y el postulado de la libertad. En el próximo episodio hablaremos sobre más características de la Ilustración y su devenir en algunos países. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la noche ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons, atribución compartir, igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.